que a veces no es que tú hagas tu pasión un trabajo, sino que del trabajo que tú haces lo hagas con pasión. ¿Qué harías si un cliente te deja de pagar una enorme factura y lo pierdes todo? ¿Cómo se rehace un emprendedor después de una verdadera bancarrota? ¿Qué lleva a una persona a volver a intentarlo una y otra vez hasta lograr sus objetivos? En este episodio charlamos con Christian Corban, emprendedor con más de 20 proyectos en su haber y una historia en particular de muerte por éxito que lo llevó a una quiebra total. Christian nos da una auténtica masterclass de emprendimiento, con tantísimo valor que alargamos el tiempo habitual de la entrevista. No te pierdas ningún minuto, ya que estamos seguros que te llevarás muchísimo aprendizaje. Recuerda nuestra intención de expandir la actitud emprendedora a todos los rincones y comparte este episodio con las personas que tienen que escucharlo. Si quieres que más personas nos conozcan, etiquétanos en nuestros perfiles sociales, Hospitalidad Emprendedora en Instagram y LinkedIn y Emprende Podcast en Twitter. Ahora sí, te dejamos con la entrevista a Christian Corban. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias a todos por conectarse con nosotros una vez más. Cristian, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahí está, la gata también quiere presentarse. ¿Cuál es el nombre de la gata para presentarla a ella también? Mulan. Mulan. Mulan también. Justo decía que estaba ahí y mira, ya le dio por levantarse. Sí. Cristian, si pudieras comentar a la audiencia un poco quién es Christian Corban, cómo ha llegado hasta aquí hoy, antes de iniciar un poco la entrevista. Vale, pues Christian es alemán, por la apariencia no suelo engañar de mi, digamos, procedencia germánica, pero por el habla se nota de que, digamos, llevo muchos años en España, me vine de niño a Tenerife con mis padres y bueno, emprendedor desde hace más de 20 y tantos años largos. Muchísimos proyectos desarrollados, con éxito, con fracasos, con toda una larga trayectoria de experiencias. Y bueno, me gusta hablar de ello, me gusta no solo hablar de lo bien que han salido las cosas, lo bien que sé hacerlas cuando las hago bien, sobre todo de la parte negativa, de la parte que a veces obviamos tanto, que es el fracaso, lo duro que a veces funcionan las cosas y que forman parte de ese camino, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas por las que mucha gente me conoce, de que no me cuesta nada hablar de los fracasos y de las cosas negativas para concienciar un poquito y ayudar a la misma vez que otros no cometan los mismos errores. Porque llevas, como tú bien dices, más de 20 años de emprendimiento y sí que hablas de ese momento en el que pues tuviste un bache, una quiebra, ¿no? Te he escuchado hablar de ese momento, eres un referente también para otros emprendedores que en algún momento puedan pasar por ese momento, pues consejos, técnicas, etcétera. ¿Cómo fue un poquito la previa de ese momento? ¿Cómo fue justo antes de esa quiebra? ¿Qué encadenó a ese momento? Sí, lo previo digamos, a la quiebra fue un crecimiento y un éxito para mí espectacular. Fue un crecimiento. Yo monté una empresa de reformas, fue con el boom, cuando casi todo el mundo pues hacía dinero en el mundo de la construcción, en las reformas. Empecé en el año 2000 con 2 empleados y 18 meses más tarde tenía 32. Y de hacer una reforma de un patio interior y levantamos la estructura, lo último más grande fue levantar la estructura de un polideportivo. Y morimos de éxito. Eso es lo que se suele decir, ¿no? La quiebra vino por un impago. Un cliente que decidió que no tenía que pagarnos y bueno, pues con 150.000 euros que nos faltaban, realmente fueron devoluciones de pagarés y que nosotros ya habíamos cobrado, digamos, de forma anticipada a través del banco. Y claro, pues, si el cliente al final no paga su pagaré, su compromiso con su banco, al final nos lo piden a nosotros, ¿no? O sea, tienes que devolverlo, lo has cobrado de anticipado y si el otro no paga, lo pagas tú. Y eso desencadenó una espiral que me arrastró al fondo, ¿no? Hasta el punto de que, aparte de tener que cerrar la empresa y despedir a la gente, pues perdí mi casa y los coches y todo, ¿no? El dinero en efectivo en indemnizaciones y en sueldos finales a la gente y realmente nos quedamos con una mano delante y otra detrás, ¿no? Tanto
que a veces se oye, ¿no? Que hay gente, no, que ha fracasado, que ya se ha arruinado, pero sigue teniendo el chalet de la playa y el piso y el Mercedes y tal, ¿no? Nosotros no, nos quedamos sin nada, a tal punto de que un amigo nos tuvo que prestar 50 euros para comprar pañales y comida para mi hija que tenía 2 años. Y básicamente eso, que de crecer espectacularmente a quebrar, muy poca diferencia pudo haber, digamos, de espacio de tiempo, porque yo no estaba preparado para ese crecimiento, ¿no? Creemos que a veces que podemos con todo y que sabemos lo que hacemos y creemos que somos intocables. Bueno, intocables no, pero sí invencibles, quería decir, invencibles, hasta el punto de que la vida misma te demuestra todo lo contrario. Y es cuando llegan estos puntos bajos absolutos que ya uno cree que no puede caer más bajo, ¿no? Sí, qué difícil de prever cuando es morir de éxito, ¿no? Porque otra cosa es algo cuando viene lento y lo vas viendo y vas viendo que no llegas a las cuentas mes a mes y quizás ya lo puedes prever, pero otra cosa es cuando es algo un poco más repentino y más aún con una crisis como la inmobiliaria del 2008, de por ahí, y una crisis como la que estamos quizás viviendo ahora o que viene muy pronto. Dentro de tu experiencia emprendiendo en más de 20 proyectos y más aún tu experiencia habiendo salido de algo así tan duro como bueno, tocar lo más bajo y luego volver a rehacerte como emprendedor, ¿qué le dirías a los emprendedores que por ahí se han visto también morir de éxito en este tiempo? Claro que ahora una pandemia es algo quizás mucho más difícil de explicar también, ¿no? Porque es también muy externo a lo que uno puede controlar. Sí, sí. Digamos, lo que mucha gente vive ahora, de cuando ven que pierden sus trabajos, pierden sus empresas, tienen que cerrar, en cierta manera es muy distinto a lo que me pasó a mí. En mi caso fue, aunque a mí me dejase de pagar este cliente, eh, yo, hay que decirlo, después, no en el momento cuando pasó, años después, me di cuenta de que la responsabilidad de mi quiebra fue mía. Punto. No hay más. Mía. No del banco, no del cliente, no de nadie, porque nadie me obligó a coger ese cliente, nadie me obligó a darle crédito, nadie me obligó a coger una serie de obras, de crecer de la manera que lo hice. Fueron decisiones mías. Y estas decisiones mías pues me han llevado a donde me han llevado. Hoy, ahora lo que está pasando ahora con esta pandemia, pues es lo que llaman un evento de cisne negro, ¿no? Esos eventos que son poco probables, pero no imposibles. Y esos eventos de cisne negro realmente son más peligrosos porque no nos lo vemos venir, ¿no? Es como cuando te atropellan, o sea, te atropella un coche cruzar la calle, te atropellan porque no lo ves venir. Si lo llegas a ver venir, pues lo esquivas, no cruzas, das un salto, haces algo. Pero normalmente el que es atropellado es porque no ha salido el coche a la nada, no te has despistado. Entonces, ahora mismo es uno de los momentos también dentro de lo malo, de lo que está viniendo. Yo no quiero ser agorero, pero creo que la crisis real aún no ha llegado, va a venir. Sobre todo o sea, yo por otros países no puedo hablar, primero los conozco y otros porque están mejor preparados, pero España, el problema, la crisis todavía va a venir, está gestándose. Eh, pero digamos, los que se enfrentan ahora mismo a lo mejor no querrán invertir tiempo en replantearlo o en darle una vuelta, pero son esos eventos de cisne negro en los que en cierta manera hay que planificar. No los puedes prever, es complicadísimo tener esa mentalidad, esa creatividad, esa imaginación de pensar qué puede pasar, ¿no? Nosotros nos preparamos constantemente de cara al éxito, ¿no? O sea, queremos pensar qué pasa, vamos a vender más, tenemos que crecer, nuevos mercados, queremos expandirnos, queremos ampliar plantilla, queremos comprar nueva flota de vehículos, queremos todo eso hacia arriba, ¿no? Lo que no consideramos normalmente es el downside, esa parte, digamos, negativa. ¿Qué puede salir mal? No nos gusta sentarnos y coger una hoja de papel y apuntar, a ver, ahora mismo con mi negocio, ¿qué podría salir mal? No queremos hacer eso porque es incómodo, ¿no? Es pesimista, no hay que pensar mal.
yo también era de los que pensaba que no hay que pensar mal, no hay que focalizarse en lo más negativo, porque según como algunos dicen, la ley de la atracción, si tú piensas negativo te va a venir. Vale, pero hay momentos negativos, por muy positivo que tú hayas sido, COVID está ahí. Es decir, la pandemia está. Hayas sido tú muy positivo o no lo hayas sido, ha venido. Punto pelota, no hay que darle más vuelta. El que se ha preparado, el que se ha preparado, le ha cogido menos duro. Hay gente que ha ganado más dinero, hay gente que ha crecido, hay gente, conozco gente, tengo amigos que ahora mismo sus empresas se han duplicado, triplicado, que han sacado empresas nuevas. Hoy lo publiqué en Facebook, un amigo mío con unos 2 talleres en Málaga, la mujer enfermera, todo este tiempo, perfecto. Se vacuna hace 2 días en su hospital y ayer cayó enferma, le dio positivo COVID y está en cama y fatal. Él en cuarentena. Es decir, tiene 2 negocios y ahora va a estar recluido en casa con su mujer y los niños y no puede ir a trabajar. Una putada. Hablando claro, pronto, ¿vale? Es una putada por el hecho de que ella después de tanto tiempo queda enfermo, ¿vale? Y él ahora por eso no puede ir a trabajar. Lo bueno dentro de eso, que él ha ido preparando en los últimos meses, oliéndose todo esto un poquito, y ha preparado los talleres para que los trabajadores tuviesen cada uno más responsabilidades y de que si él no estuviese presente en el taller, todo siguiese funcionando. ¡Pam! Y ahora le ha venido esto. Es decir, le ha salido bien. Él no sabía para lo que se estaba preparando, simplemente se dio cuenta que en un momento dado dice, joder, esto tiene que funcionar sin mí. ¿Vale? Entonces, que a lo mejor no ha considerado el downside de que si él cayese enfermo y tal. Yo a veces lo pienso, yo tengo que hacer que mi negocio funcione porque yo no sé si me voy a romper una pierna, que si me va a pasar algo me van a ingresar. No puede pararse mi negocio, mi empresa, mis clientes esperan que todo continúe, ¿no? Entonces, esa parte de considerar la parte negativa, de planificarlo, tener un plan B, C, D y hasta la Z, se me conoce un poquito por esa frase, la repito muchísimo y hago bastante hincapié, pero es que es la realidad, ¿no? Es decir, hay que concentrarse a veces en lo malo, planificarlo y después dejarlo ahí. No concentrarte en los rollos negativos, pero de pasar algo, sabes que tienes un cajón que vas a abrir y vas a sacar unos planes alternativos sobre los cuales vas a poder trabajar, ¿no? Uh-huh. Esto, mientras te escuchaba, me estaba viniendo a mí a la cabeza ahora. Últimamente estoy más en contacto con el estoicismo, que lo estoy descubriendo, y me viene bastante de una frase muy brutal que es de darle un beso a tu hijo esta noche pensando que puede morir mañana, ¿no? Es en el sentido de piensa una vez al menos en lo peor que te puede pasar y como tú dices, no te centres en el pensamiento negativo, pero piénsalo una vez para valorar lo que tienes y para, como tú dices, pues trazarte un plan alternativo antes de que suceda. Y antes comentabas que no te habías dado cuenta en el momento de que había sido culpa tuya, dijéramos, no culpa, sino responsabilidad tuya por haber permitido varias cosas para la quiebra, que te diste cuenta tiempo después. ¿Cómo fue entonces ese momento en el que cambias y te das cuenta o empiezas a pensar y ver que realmente tú tenías esa responsabilidad? Porque es algo yo creo que difícil. Si algún cliente no te paga, es difícil decir que es mi responsabilidad, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de pensarlo? Vino a raíz de comentarios y ayudas externas, es decir, fue años después, muchos años después, ¿no? O sea, no fue al mes que vi el siguiente ni nada, porque a mí me costó varios meses recuperarme mentalmente y con motivación para realmente, o sea, yo continué haciendo cosas, me puse a trabajar, a vender seguros y cualquier cosa que me diese ingresos porque mi hija no tenía culpa de estar ahí, ¿no? Mi hija tenía 2 años y había que proveerle comida y había que tirar para adelante. Pero cuando empecé a hablar también de ello y reflexionar, cuando cuento la historia, contaba mi historia por primera vez y la gente se quedaba así como mirándome como diciendo, ¿qué has hecho? ¿Cómo saliste? Qué pasada, ¿no? De quedarte en la calle. Y no dormimos en la calle porque mi suegra tenía un piso, una barriada y que no pudimos ir a vivir ahí. Pero bueno, fue un sitio que jamás pensé que iba a llegar a vivir, ¿no? Una barriada conflictiva y tal, de nuestra zona, pero una casa. Y entonces, claro, no gastas tiempo en reflexionar de por qué ha sido, ni intentas analizar el por qué, simplemente lo que quieres es sobrevivir. Llegado al punto de que ya cuando escuchas a gente que te preguntan y te responden a lo que tú les cuentas de lo que ha pasado y oyes las reflexiones de los demás, es cuando tú empiezas a enfocar tu propia situación desde otro punto de vista.
Y eso es lo absolutamente potente de cuando yo recomiendo que a veces pues las propias cosas hay que contarlas, ¿no? Es decir, a lo mejor no a tu círculo cercano, a tus amigos, a tu familia, porque no te van a entender, pero a veces incluso tipo grupos de mastermind o grupos de Facebook o grupos de lo que sea, de emprendedores, donde cuentes tu historia y otra gente con otro punto de vista, de repente reaccionan a tu situación, a tu historia y te empiezan a dar unos puntos de vista totalmente distintos a los tuyos, ¿no? Yo creo que ahí está realmente la magia de cuando se escucha no solo a uno mismo, dejamos nuestro ego a un lado y empezamos a admitir de que nos digan cosas también que a veces no nos gustaría oír, o no nos gusta oír, ¿no? Porque no son agradables. Pero como igual que el planificar algo negativo, también es el escuchar algo negativo, ¿no? Es algo que propicia da lugar a reflexión, a darnos cuenta dónde sí y dónde no podemos hacer algo. Y por eso me gustó mucho lo que acabas de decir, el tema de estoicismo, ¿no? Yo descubrí a razón de todo esto el estoicismo. No sabía, conocía la expresión estoico, soy tal persona estoica, pero realmente no conocía la aplicación, ¿no? Y, es una de esas cosas que si lo aplicamos en nuestra vida, incluso ahora con la pandemia nos puede cambiar la visión y la percepción que tenemos de nosotros y de lo que nos rodea, porque hay cosas que no están en nuestro control, hay cosas que no puedes controlar, y ya está, que no puedes darle vueltas, pero hay cosas que sí. Y esas cosas son las que tenemos que enfocarnos y tenemos que ver qué podemos hacer. Pero requiere muchísima autodisciplina. Ser autocrítico es sumamente complicado. Nadie lo quiere hacer porque duele, es desagradable. No queremos ver lo malos que hemos sido o bueno, suena un poco duro, pero sí, donde nos hemos equivocado, ¿no? Porque no queremos equivocarnos. Siempre pensamos que todos somos perfectos o que hacemos las cosas geniales hasta que de repente consigues un punto de vista desde otros ángulos y te das cuenta y dices, madre mía, si lo llevas a ver. Y te das cuenta que cuando lo estás haciendo, hay mucha gente a veces alrededor de uno que le gustaría decirte lo que estás haciendo mal, pero no se atreven porque no quieren hacer daño o no saben cómo decirlo. Entonces, es un poco también esa parte que a veces hay que cultivarlo, de que quizás tener gente alrededor de uno que tengan el permiso de uno en decirnos cosas que no nos gustaría oír. Yo lo he hecho con mi equipo, que tienen todo el permiso del mundo para decirme las cosas que creen que no estoy haciendo bien. Para ellas no es fácil, a veces les duele, no, se sienten incómodas, pero saben que es una forma de salvarnos, salvarme a mí, salvar la empresa, salvarnos, un poco exagerando hablando, ¿no? Pero de no irnos en la deriva de un sitio que a lo mejor no sabemos que no vamos a ser productivos, no vamos a tener éxito. Y me he ido totalmente del tema, perdona, empecé a divagar y me fui de tu pregunta. Pero bueno, creo que por ahí más o menos ya, La perdona. contestaste, sí, sí. En cuanto a, has hablado de cosas, de enfocarnos un poco en lo que podemos controlar, que es también muy relacionado obviamente, como decíamos, al estoicismo. Y hablando, por ejemplo, de emprendimiento, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis, en los tiempos que se nos vienen ahora, ¿en qué podríamos enfocarnos como emprendedores para tratar de tener un proyecto exitoso? Vale, es un poco lo que suelo decir respecto a eso, es un poco, no es muy popular porque queda muy guay el rollo de la pasión, ¿no? Que persigas tu pasión y que hagas de tu pasión el trabajo. Y yo digo, sí, eso está muy guay, pero la pasión muchas veces no paga facturas, la pasión no tiene clientes suficientes o clientes que paguen o que tengan el dinero o que te paguen el dinero que tú necesitas o que haya suficientes clientes potenciales dentro de esa pasión, de ese nicho de tu pasión, para que tú puedas generar un negocio. Y ahí está la palabra que ahí para mí es clave, ¿no? Rentable. Porque a veces un negocio exitoso puede ser un éxito porque a ti te parece que así has hecho un éxito, has cubierto una demanda, una necesidad, has hecho lo que te quieres. Pero ¿es rentable tu negocio? Y es la parte donde yo con el tiempo he aplicado cierto pragmatismo y he dicho, a ver, está muy bien lo de la pasión, está muy bien todo eso, de que intentes seguir unos ideales y tal. Pero si tú haces el negocio porque necesitas dinero, porque necesitas pagar facturas, necesitas pagar el colegio de tus hijos, la universidad, que quieres comprarte un coche, quieres comprar una casa o simplemente quieres gastártelo en viajar, tendrás que centrarte en algo que te dé dinero. Entonces, para mí es una de las claves, creo que cuando, sobre todo en época de crisis, ¿no? Hay que dejar
no es que haya que dejar el idealismo ese de, voy a emprender y voy a ser el emprendedor social, no social, tampoco es la palabra, ese emprendedor, me falta la palabra, no me viene ahora, pero esa parte romántica, ¿no? Del emprender, porque voy a ser tal, voy a cambiar el mundo, cuando no tienes un negocio rentable entre manos, ¿no? Tiene que ser rentable, porque si no es rentable te vas a fundir todos tus ahorros o vas a estar arruinado antes de empezar. Lo mismo que yo, por ejemplo, no recomiendo nunca jamás empezar un negocio con dinero prestado. Si debes dinero a un banco y estás ya, digamos, con la presión en contra de que tienes que devolver mensualmente un crédito, es muy duro. Yo todos mis negocios los empecé sin un duro, pero sin un duro. Y hoy por hoy, cuando pienso en un proyecto nuevo, nunca es pensando, bueno, voy a invertir X dinero. Es verdad que a lo mejor ahora, pues digo, digamos, tengo la cierta ventaja de que ya tenemos ciertos equipos in-house, es decir, ya todo el tema web, diseño gráfico, copywriting, lo tengo propiamente porque es parte de mi equipo habitual y que está dentro siempre conmigo, ¿no? Entonces, un poco la parto la ventaja de que no tengo que buscar a alguien y pagar a nadie y tal. Pero yo miro atrás 5 años, 10 años atrás y yo tenía que contratar o tenía que hacerlo yo mismo. Y muchas veces me daba la creatividad necesaria también de ser, es decir, a ver cómo hago esto para sacarlo adelante sin necesitar muchísimo dinero. Porque ya te digo, si tienes dinero disponible, vas a acabar gastándolo. Hay muy poca gente que es capaz de administrar muy bien el dinero y te vuelves un poco cómodo porque sabes que tienes dinero, haces las cosas con menos presión positiva, no la presión negativa de tener una pistola o un cuchillo en el pecho, ¿no? Sino por el decir, tengo dinero y ya está. A veces decir, oye, tengo que moverme, no tengo pasta, tengo que ver cómo lo hago, te lleva un poquito también. Los americanos lo llaman el bootstrapping, ¿no? El empezar con poco y ser creativo, buscar colaboraciones, gente que te puede aportar la que te falta y hacer un intercambio, una especie de trueque también. Yo creo que en épocas de crisis, aunque no quiero caer en ese tópico de todas las crisis son una oportunidad, que lo son, que lo son, pero sé que el que ahora mismo está con la soga aquí al cuello va a decir, vaya mierda, sí, vale, muy bien, pero que joder, yo tengo que facturar, necesito dinero, necesito pagar, comprar comida, necesito pagar mis compromisos, ¿no? Y me centraría en eso, en decir, a ver, mi negocio es vendible, mi proyecto, mi servicio, mi producto, lo que quiero hacer, es vendible, lo puedo tener sin grandes inversiones, hay un mercado suficientemente grande, sé quién es mi cliente, perfecto. Por un lado, el ideal, el que yo quiero, pero después el real, el que va a pagar. Hay gente que va a pagar y no sirve decirle a tus amigos en el grupo WhatsApp, oye, ¿me comprarías mi servicio? Porque te van a decir que sí, porque son tus amigos, no te van a querer hacerte daño, te van a decir, ¿no? Es cuando tú dices, ¿te gusta mi proyecto? ¡Ay, sí, me encanta! Venga, dame 50 euros y te lo llevas. Es que, claro, entonces empieza, ¿no? Claro, entonces empiezas, ¿no? Entonces no te gusta tanto, es decir, hay que tener claro si tienes un mercado, hay que hacer ese producto mínimo viable, el servicio o producto, para testarlo si tienes clientela, describir tu cliente ideal para si tienes suficientes ahí fuera. Y cuando sabes quién es tu cliente ideal y lo tienes descrito, vas a saber dónde encontrarlo. Es una de las cosas también que mucha gente dice, sí, sí, sé quiénes son, vale, ¿dónde los encuentras? ¿Dónde están? ¿Cómo te vas a dirigir a ellos? Etcétera, etcétera. Teniendo ciertas cosas muy claro, lo complicado sería que no tuviese éxito. Lo que pasa es que, por desgracia, nos meten a veces todo ese rollo romántico en la cabeza del emprender, lo cool que es, que lo guay que es, y nos olvidamos de la parte financiera, ¿no? Y ahí, aunque ya te digo, no quiero que la gente piense que únicamente hacemos las cosas por pasta, yo creo que no es momento de hacer las cosas por romanticismo. Si necesitas buscarte una fuente de ingreso, es dinero. O sea, si no tienes un producto con clientes y con clientes que tengan dinero, es que lo vas a tener muy complicado. Ujú. Lo ideal en ese sentido sería encontrar el negocio que sea rentable y que además cumpla tu propósito, ¿no? Ese sería ya lo ideal. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Yo hoy en mi canal de Telegram lo estaba comentando del tema de la pasión, lo estábamos hablando de, yo por ejemplo con las tarjetas plásticas, que es un negocio que ya tengo 16 años, que fue uno de los temas después de la quiebra con el que me reinventé y me transformé.
empezó con tarjetas de papel, tarjetas de visita, y después acabó con tarjetas plásticas. Y fue el que me dio el despegue, es el que me llevó que me dio los inicios a la vida, que empecé a viajar, empecé no, ya primero a mudarme de sitio cada año, después empezar a viajar más, después de trabajar y viajar y todo, combinarlo. Fue ese negocio, y cuando yo hablaba de las tarjetas plásticas, y hay unos vídeos que siguen en la web de cuando fui a la fábrica, mostré cómo se fabrican las tarjetas plásticas, la gente decía, es que hablas con una pasión de las tarjetas. Y digo, sí, porque es que me apasiona el negocio. La tarjeta, no sé quién se puede apasionar de las tarjetas de plástico, ¿no? O sea, yo no lo estaba. Pero además después me dijeron un título, un libro, o sea, yo conocía la frase, ¿no? Haz las cosas tan bien que la gente no puede ignorarte. A veces un libro también, hoy lo busqué en Amazon y está. Es decir, que habla de esto, ¿no? De que a veces no es que tú hagas tu pasión un trabajo, sino que del trabajo que tú haces lo hagas con pasión. Y yo eso lo hice. Yo convertí las tarjetas plásticas en algo que me apasionaba, y yo sabía que la gente necesitaba, que eso le iba bien, y además sabía que cómo se fabricaban, podía explicarlo, tenía todo claro, tenía unas mejores fábricas europeas trabajando para mí. Yo estuve ahí, mis amigos de los dueños, me llegué a tener el tercio de la fabricación de esa fábrica era mía. Es decir, yo estaba apasionado de lo que hacía y sabía que estaba facturando, vendiendo a más de 8 países en cuestión de pocos años. Y estaba apasionado. Hoy por hoy, bueno, ese negocio sigue, son 16 años, muchas familias ingresan dinero gracias a ello, a ese negocio todavía, lo cual lo agradezco eternamente, pero yo ya casi no lo lleva Elizabeth de mi equipo, es la gente, y yo ya, bueno, cuando necesitan algo técnico, algo puntual, me consultan. Es un negocio que da dinero, hoy por hoy no me apasiona. De ahí que también me eché fuera, porque yo no aporto ya nada en el sentido, o sea, que no se entienda mal, pero no aporto nada extra. El negocio va, hay una base de datos de clientes, no hacemos ya ni publicidad, vivimos de los clientes que tenemos, la cartera, y ya está. Pero a mí no me inspira, no me motiva, y a mí me faltaba, entonces ya me tenía que ir a otros proyectos, ¿no? Entonces, si esos son, digamos, el ciclo quizás, ¿no? Algo que te guste. Si trabajas en algo que te apasiona, fantástico, es mejorable. Al final yo hago lo que me apasiona, que es crear nuevos proyectos, desarrollarlos, ayudar a otros a hacerlo. O en este caso, por ejemplo, del tema de Nomad Capital, es saber que lo que hacemos va a facilitar que el día de mañana una serie de familias van a tener una jubilación más tranquila, unos hijos van a tener una educación fantástica financiada por sus padres a través de lo que han hecho con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son las cosas que te apasionan, y mientras te mantengan la llama viva, es genial. Por aquí me viene una idea o una frase que te he escuchado, que es, una vez que tienes el producto, no es vender el producto, sino que es venderte tú, ¿no? ¿Y cómo lo haces tú? ¿Cómo empezaste? ¿O qué consejos nos puedes dar cuando es el momento de venderte tú? Sí. Mira, yo siempre he dicho, yo ya he hecho tantas cosas. O sea, he tenido una tienda de animales, una peluquería, una empresa de construcción, una empresa de limpieza, un periódico gratuito, una imprenta digital, una agencia de publicidad, la inmobiliaria, 20 y pico. Aparte de ideas, proyectos realizados son esos y unos cuantos más. De manera que, es decir, yo no tengo un conocimiento específico, ¿vale? Es decir, no, yo soy abogado, soy periodista, no tengo una profesión, yo no estudié, yo me quedé huérfano con 16, 18 años de padre y madre, y me tuve que buscar la vida, no he tenido la opción de ir a la universidad, ¿no? También el bachiller, en su momento lo que era el COU para irte a la universidad, pero ya de ahí pues me quedé huérfano y no pude. Por lo cual, si yo tengo que mirar qué es lo que sé hacer, qué es lo que, digamos, me ha ayudado a poder hacer lo que hacía, aparte de mi creatividad, mi ingenio. Hoy por hoy sé también que mi inquietud desde el TDAH, que los diagnosticamos, digamos, ahora con casi 50 años, pero que son esas, digamos, esa inquietud que tengo por descubrir cosas y de apasionarme con algo en un momento dado y sacarlo, es el hecho de la venta. Pero no en la venta que yo he estudiado de cómo se vende, ni mucho menos, sino simplemente el ser yo, de hablar con la gente, de no por una parte siempre digo es un defecto, es el nunca digo no conozco la palabra no. No, a mí me preguntaban, ¿sabes? ¿Puedes hacerme esto? Sí. No tenía ni idea de lo que me estaban hablando, pero yo decía que sí. Ya después averiguaba cómo se hacía y tal, ¿no? Y una anécdota de la construcción, ahora pues, se nos alargaríamos mucho, pero
surgió la palabra mampostería, que querían hacer un mueble de mampostería. Dije, claro que sí, te lo presupuesto, mañana lo tienes. Y yo no tenía ni idea lo que era mampostería. No conocía la palabra, digo, soy extranjero. Y me fui a la ferretería y digo, ¿qué es mampostería? Mira, de bloque, y digo, hostia. Vale, pero quedé bien, es decir, no mentí al cliente, simplemente le dije lo que quería oír y después le hicimos un trabajo fantástico, ¿no? Porque una cosa no implica a la otra, que tú no sepas algo ahora no quiere decir que se lo puedas solucionar, ¿no? Lo mismo que considero que no hay que ser experto en algo para poder hacer ese trabajo, ¿no? No hay que ser experto para que puedas ser coach. Puedes ayudar a gente no siendo el mayor experto, es totalmente viable. Pero, y ahí a lo mejor esto enlazarlo con la pregunta que realmente me hiciste y que intento contestar ahora. Yo creo que es, por un lado, ser uno mismo. Si eres real, auténtico, genuino, no intentes hacer un fake, no intentes ser algo que no eres, simular ser algo, ¿no? Porque se nota, la gente lo nota. Cuando, como os decía antes, que se me puede escapar una palabrota, soy muy mal hablado, digamos, hombre, no voy insultando por la vida, pero ciertas palabras que a lo mejor no son tan comunes que a mí me salen y ya está. Pero soy así, la gente me conoce. Articulo mucho, me muevo mucho. No puedo estar quieto fijo porque el tema del TDAH, que ahora sé que es el TDAH, antes pensaba que era nervioso sin más, pero sé que es por parte del TDAH, necesito estar haciendo algo y mi cerebro está siempre constantemente ahí con un ruido. Y, y intento canalizar eso pues dando información a la gente, ¿no? Es decir, a veces cuento demasiado, le explico a la gente demasiado, pero a la misma vez creo que a la gente le da esa transparencia que buscan, ¿no? Que vean que no lo estás engañando, que no lo estás haciendo un cuento chino, que no le estás vendiendo la moto, o seas un vende humo más, ¿no? Y con el tiempo, cuando tú puedes decir a la gente lo que has hecho, de quién eres, de dónde vienes, cuál es tu background, cuál es tu formación, cuáles son tus logros, tus éxitos, eh, todo lo demás después es unir piezas, ¿no? Es decir, yo creo que la cosa es, la gente suele tener, o sea, una transacción se realiza cuando alguien quiere algo o necesita algo y tú tienes lo que quiere y lo que tú aportas, tu solución en valor es más alto que el valor que ellos dan a su propio dinero, ¿vale? Eso yo creo suena tan sencillo de aquí y aquí, pero es así. Si yo valoro menos mi propio dinero que lo que tú me das, ¿vale? Se va a realizar la transacción. Vosotros, oye, Cristian, hacemos una entrevista. Si yo valoro la posibilidad de hacer esto con vosotros más que mi propio tiempo, lo haremos. Si yo considerara que mi tiempo es más valioso que quedar con vosotros, os habría dicho que no. Es así, y eso es así para cualquier cosa, que tú intentes vender un producto, un servicio, en algo, ¿no? El valor, y ya te digo, y no tiene que ser el valor económico de lo que tú vendes. No, 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 no. La gente se equivoca mucho a la hora del pricing, ¿no? De decir, bueno, pues este móvil, pues le voy a poner este precio, tal. Lo que tú consideres lo que vale este móvil, realmente no tiene nada que ver con la decisión de compra del cliente. Tú lo que tienes que dar al cliente la percepción de valor lo más alta posible para que el precio le parezca una ganga. Si el cliente, esa es una forma que me gusta decirla, si el cliente tiene la sensación de que te está timando pagándote solamente 1.000 euros por un iPhone, ¿vale? Te lo va a comprar y va a decir, hostia, lo estoy timando. Un servicio de coaching, unas tarjetas plásticas, en este caso, ¿no? Había gente más barata que nosotros, ¿vale? Siempre. Primero fui yo el más barato. Para hacerme un hueco tuve que hacer low cost. Después entendí que el low cost yo no iba a ninguna parte y me convertí casi en uno de los más caros. Y después ya nos fuimos metiendo ahí en un medio. Pero la gente, ¿por qué nos compra? Por una garantía de plazo de entrega. Es decir, la gente cuando nos compra saben que si tardamos más de 15 días naturales en entregar las tarjetas, no solo le doy las tarjetas gratis, sino encima le devuelvo el doble de lo que han pagado. ¿Vale? Es decir, la gente no quiere que le des el doble del dinero. Ellos quieren las tarjetas, pero saben, a ver, si este tío me está diciendo que si tarda más de 15 días en darme las tarjetas, me va a pagar el doble. Este tío tiene muy claro que me va a entregar antes de 15 días. Es decir, ¿15 días me cuadran? Sí. Vale, perfecto. Entonces, el valor de lo que yo le doy con mi garantía está aquí.
Y el precio que él ve, dice, coño, pues me vale la pena, me compra. Puede ser que otro sea 100 euros más barato que yo, o vamos a poner en porcentaje, es un 20% más barato que yo, pero no le dé la garantía. Por lo cual el cliente percibe que el valor del otro, aunque el precio es más bajo, el valor es mucho más bajo que conmigo. Entonces prefiere comprarme a mí aunque es más caro, porque sabe que el valor de lo que va a recibir, aparte de calidad, de experiencia y todo lo demás de que podemos hacerle ver, ¿vale? Es mucho más mayor de lo que va a pagar por ello. Entonces, por eso gente que gasta 250.000 euros en un Lamborghini o que gasta 80.000 en un Mercedes cuando podrían comprar un coche similar, un Volkswagen Passat de mismo tamaño por 30.000 euros menos. Porque saben que la marca, el valor que les da, el estatus, lo que sea, el valor que para cada uno es una cosa individual. Es decir, no es algo global. Para no todo el mundo el valor es lo mismo. La percepción del valor de cada cliente. Por eso es tan importante saber a quién nos vamos a dirigir para fabricar el producto y el servicio y el valor correspondiente adaptado a quien queremos tener como cliente, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito lo que yo creo que es fundamental y un poquito a la hora de los productos y servicios de pensar de cómo nos enfocamos, a quién nos dirigimos. Pero, ya te digo, si el valor que el cliente percibe, no el que nosotros creemos que damos, no, que el cliente percibe de nosotros es superior al valor que le da su propio dinero, transacción segura. Y ahí se va a producir la venta. Creo que es una de las cosas más difíciles justamente esas de saber cuál es la percepción del cliente, ¿no? Yo creo que muchas veces creamos un producto o un servicio y luego se lo vendemos a clientes en vez de primero buscar clientes con una necesidad y luego crear el producto o servicio adecuado para ellos, ¿no? Que es un poco lo que has estado hablando, es mucho de Lean Startup, las cositas así de Sí, bootstrapping y tal, es ver bien primero cuál es la necesidad del cliente y luego crear el valor de acuerdo a ello, ¿no? Y creo que a veces vamos al revés y tratamos de forzar nuestro producto o servicio en un cliente o en un tipo de cliente que hemos creado nosotros, y siento que ese es uno de los más grandes fallos que tienen muchas empresas. totalmente, totalmente. A mí me ha pasado, yo lo he hecho, porque yo estaba convencido de que tal y como yo estaba enfocando mi producto, mi servicio, la gente lo necesitaba así, porque yo creía que lo necesitaban. Y eso es tu percepción y es totalmente válido que tú lo consideres así, pero que de ahí realmente tengas un cliente que va a estar dispuesto a pagarte el dinero que tú quieres, ya no es la misma historia. Por eso es importante hablar con la gente, ¿no? Muchas veces también, pues simplemente meterte en grupos a leer comentarios y cuando la gente critica a lo mejor otras empresas, anuncios en Facebook, a veces es muy divertido si te metes en los comentarios de anuncios de Facebook, de alguien que oferta algo y leer lo que la gente dice, ¿no? Si tienes el típico troll que sabe, ya sabes que, bueno, no tienes que ignorarlo, pero después tienes también la gente que le dice, pero qué chorrada de producto, esto es una tontería, el servicio esto es una mierda, esto no sirve, etcétera, etcétera. Ya cada vez más limitan los comentarios, los borran, ¿no? Pero había hace tiempo todavía, hay gente que usaba los mismos anuncios durante muchísimo tiempo y los comentarios, había miles de comentarios de incluso años anteriores. Es una mina de oro. Si tú lo empiezas a leer, pues tú vas viendo lo que opina la gente, lo que quieren, lo que critican. Y cuando tú ves que fulano da el servicio A, pero la gente dice que le falta B, C, D y le sobra F, G, H, te puedes fabricar ese producto, adaptarlo a lo que la gente está comentando, ¿vale? Pero es que hay que escuchar a la gente, hay que hablar, es igual en la venta, ¿no? En la venta se escucha más de lo que se habla. Los que hay que dicen que tenemos dos oídos y una boca para oír el doble de lo que hablamos. Es una buena forma de explicarlo, ¿no? No porque tú hables más vas a convencer más a la gente para que te compren, ¿no? Si tú escuchas lo que necesitas, que el cliente lo que te está hablando, los problemas que tiene, algunos dicen el dolor que tiene. No me gusta esa percepción del dolor, pero sí la necesidad y el deseo, que son las dos cosas, ¿no? La gente quiere algo o necesita algo. Habitualmente es una cosa, es un pequeño inciso, pero no, si queréis después lo cortáis, si no. Si tú vendes algo que la gente necesita, va a ser más duro venderlo a un precio alto que cuando la gente quiere algo o desea algo. La gente necesita comprar un seguro para el coche, necesitan la ITV para el coche, porque es ley.
Para que tú vendas un servicio de ITV premium más caro, creo que no existe, pero digamos, imaginémoslo, ¿no? Es sumamente complicado porque la gente realmente no quiere eso. Lo tiene que tener porque si no les van a multar, ¿vale? Pero yo sí quiero ese nuevo móvil, o que quiero esa ropa chula, o que quiero ese nuevo coche nuevo, lo deseo, ¿no? Entonces estoy dispuesto a pagar mucho más. Entonces no hay idea cuando la gente piensa, voy a hacer este proyecto. Vale, lo que tú quieres vender, la gente lo necesita, ¿y por qué razón? O lo desea y lo quiere por una razón. Puede ser que lo necesiten porque es fundamental para el desarrollo de su negocio, pero no es impuesto por el gobierno, por la policía, por lo que sea, para cumplir una serie de normas, ¿no? O sea, hay que diferenciar eso de si lo necesitan según qué. Pero es un punto de partida interesante para a veces plantearnos si nuestro proyecto, nuestro producto o servicio que queremos vender va a tener una clientela muy dispuesta a incluso pagar unos precios mucho más altos, o por lo contrario van a buscar el precio más bajo porque tienen que cubrir esa necesidad y poco más. Me he apuntado aquí que has comentado antes de que no hace falta ser experto para lanzar tu proyecto o tu servicio, etc. Entonces, ahí me ha venido una idea que es el síndrome del impostor. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú has sentido alguna vez el síndrome del impostor? Y si es así, un consejo, porque yo es algo que a lo mejor veo que si soy perfeccionista un poco en ese sentido, me estoy quitando de perfeccionismo. Desde que hemos empezado el podcast en junio me estoy quitando del perfeccionismo. Pero un consejo para cuando nos veamos con ese síndrome del impostor, ¿qué podemos hacer para tirar adelante? Os digo con la mano en el corazón que hay momentos que lo sigo sintiendo, ese síndrome del impostor. Lo bueno es que si lo sientes y crees que lo tienes, que eres un impostor, tranquilo, no lo eres. Porque el impostor de verdad no tiene la duda. El impostor, el estafador y el impostor es un sociópata que no tiene ningún tipo de remordimientos, no tiene un tipo de sentimientos de que está haciendo algo malo. Lo hace porque cree está bien. Por eso suelen decir que son sociópatas. Las personas que tenemos ese, digo, a ver si tal, a ver qué van a pensar de mí, es porque en el fondo tú te replanteas cosas y tienes tus dudas, ¿no? El tema perfeccionismo, evidentemente, tiene mucho que ver. Yo siempre digo, más vale hecho que perfecto, ¿no? O sea, es mucho más importante hacer algo, sacarlo. Por eso, por ejemplo, en mi podcast que reanudé, son audios en un gran canal Telegram. Ni entradillas, ni postproducción, ni nada. Se me ocurre una idea, coge el móvil, prometí de 3 a 5 minutos. Y así cada cosa tal. ¿Por qué? Porque si no, no lo hago. O sea, yo no me voy a poner a editar un audio, prepararlo y tal. No sale, no, para mí no es natural, ¿no? Para mí natural es ser esporádico, espontáneo, perdón. Espontáneo y hacerlo. Y entonces, volviendo a la pregunta inicial realmente del impostor, yo creo que o realmente buscas ayuda, que alguien te ayude a trabajarlo, o necesitas gente alrededor tuyo que te lo expliquen, es decir, que te digan, tío, que no lo eres, por esta y esta razón, ¿no? Aunque a veces nos lo dicen y después sigues dudando, pero realmente yo creo que es el hecho de decir, a ver, eh, realmente lo creo que soy un impostor, hablo con gente, me dicen, no lo eres, para nada, por esta y estas razones, a veces es bueno preguntar, ¿no? Aunque nos pueden dar las respuestas que a veces no queremos oír, porque duelen, pero es una forma que nos digan cosas que nosotros no vemos. Y después te das cuenta normalmente de si quién te escucha, quién está contigo, quién interactúa contigo, que la gente te toma en serio, la gente te acompaña en tu proyecto, en tus redes sociales, por qué están contigo, porque hay interacción, confían en ti, te compran. Si hay gente que te compra y te contrata, prácticamente ya puedes estar tranquilo, no lo eres. Es que hay gente que te quiere. Si por lo contrario sería sumamente complicado vender tu servicio o producto, la gente no lo quiere porque no confían en ti, ya tienes un indicio de que algo no va. Después están los impostores que venden el oro y el moro y la moto y la gente compra cualquier cosa y al final dices tú, pero tío, este tío, estamos viendo claramente que es una estafa, es un vendehumos y se está forrando a vender cursos. Vale, la cuestión es, los clientes que él tiene son los clientes que quieres tener tú.
Porque las personas que se lo creen todo y que creen todavía en eso, en la dieta milagrosa de bajar 10 kilos en 7 días, o de ser emprendedor de éxito del 1.000.000 de euros en un mes, o lee el triple rápido en 24 horas, o cosas así. Cuando algo que te dicen que es demasiado bonito para ser verdad, es que probablemente sea así. Es decir, el problema es que mucha gente tiene tanta ansia de ganar dinero, de tener éxito, de ser guapo, de ser alto, bajo, flaco, dejar de fumar, que al final se lo creen todo. ¿Ese es el cliente que tú quieres y el que serías capaz de tener, que te gustaría trabajar con él? Dices, pues no, pues no lo es para ti ese cliente, ¿no? Eh, y yo creo que es un poco el discernir de dónde te quieres posicionar, ¿no? Fastidia mucho cuando tú ves que hay gente que ha hecho un refrito, un libro de un tema X y dices tú, pero si ese libro, ese curso o ese seminario es exactamente lo mismo que del fulano X y lo que han hecho es cambiar el título y lo han reempaquetado y es lo más de lo mismo. O cuando hay estos gurús que venden formación y después de ahí salen clones que hacen exactamente lo mismo, que realmente no tienen la, el conocimiento propio, la experiencia, sino les han dado una formación y dicen, mira, este es el sistema. Repite esto y te vas a tener éxito. Sistemas son buenos, ojo, no digo que los sistemas no sean buenos, ¿vale? Pero evidentemente si tú vas a ofrecer un coaching, un consulting, un producto, un servicio X, tienes que saber hacerlo. Y que no ser experto, porque me he pasado de eso por alto, perdona. El ser experto. Mira, yo le escuché decir, creo que fue Russell Brunson de ClickFunnels, en uno de los eventos que él decía, eh, tú puedes dos personas que leen el mismo libro, ¿vale? Tú y yo, vosotros dos y yo, leemos el mismo libro. Leyendo el mismo libro, yo sobre del libro podría hacer negocio con vosotros. La gente dice, no, pues estamos leyendo el mismo libro. Y yo digo, sí. Yo con que lea un capítulo más que vosotros, que estoy adelantado un capítulo a vosotros, yo os podría crear un servicio, un producto sobre eso, que os puedo explicar lo que va a venir. Os puedo ahorrar tener que leer el libro. Tengo un conocimiento que vosotros aún no tenéis, porque simplemente yo he avanzado un capítulo. No quiero decir que tengas un 5% más de conocimiento que tu propio cliente, ya tú te puedes poner ahí, wow, yo soy el que no. Por eso sería el vendehumo, sería ese fantoche que vende la moto. Pero si tú creas un servicio, un producto con lo que sabes y hay alguien que no sepa eso, es totalmente legítimo que tú eso lo vendas, que tú lo creas en un producto o un servicio y lo vendas. Hay gente, están los resúmenes de libros, ¿no? Las diferentes apps que hay y dicen, podrías comprar tú el libro. Y yo pago, de hecho yo tengo una suscripción a Blinkist y me vienen estos resúmenes de 10, 15 minutos leídos, no escuchado, leídos. Y normalmente si me gusta, compro el libro después. Es decir, no lo hago, no lo tengo contratado para no comprar los libros. Lo hago para ver si el libro me interesa realmente. Y porque solo por la contraportada no lo vas a saber muchas veces, ¿no? O una recomendación, si tienes a alguien en el que te puedes fiar, entonces te dice, compra el libro, te va a gustar, porque conoce tus gustos. Pero si no, pues yo compro ese servicio, le pago una cuota y tengo la app, leo el libro 15 minutos y entonces digo, coño, está bueno, quiero saber más los detalles, porque a veces hay que entender los detalles de por qué este señor razona tal y tal cosa, ¿no? Entonces voy y compro el libro. Esta gente ha leído el libro y me vende un servicio sobre el libro que yo podía haber comprado y haberme ahorrado la suscripción. No, porque no es lo mismo. No, para mí es un valor añadido, ¿no? Entonces, con todo este rollo lo que quiero decir, que yo creo que no hay que ser experto, sí que hay que hacer las cosas bien, hay que ser honesto, hay que ser correcto, hay que ser profesional, hay que aportar valor, muchísimo valor, muchísimo valor. Y no todo el valor que tú apliques significa que tú tengas que gastarte más dinero. Es decir, hay cosas que tú puedes hacer aumentar la percepción del valor de lo que tú haces de cara al cliente sin que eso ello suponga un incremento del coste. Entonces hay que ser un poco creativo. Y si logras eso, combinas todo esto, que no eres experto, pero sabes bien lo que haces, sabes lo que haces para un determinado público. A lo mejor un público que sabe más de lo que tú esperas, pues ya no es público porque sabrá lo mismo que tú y va a decir, pues si este no me aporta nada nuevo, ¿vale? A ese tipo de cliente no,
pero hay otro sector de clientes sí. Por eso es importante saber a qué clientes te vas a dirigir. Te das cuenta que ya por ahí es que se va encajando el puzzle, ¿no? Y nos vamos a decir, oye, pues va teniendo sentido el qué es lo que tenemos que enfocarnos antes de lanzarnos simplemente a abrir una tienda en Shopify o de poner una web, un blog y decir, bueno, y ahora vendo esto y a ver qué pasa. Mm. Hay algo que creo que nos puedes aportar mucho desde tu experiencia también, y creo ahora pensándolo, me imagino que el nombre de Nomad Capital viene de eso y es un poco de lifestyle. Por lo que hemos visto en tu blog y hemos escuchado en otras entrevistas y lo has mencionado ahora, creo que tú también viajas mucho trabajando, ¿no? Sí. Dentro de tu experiencia viajando y trabajando, por ejemplo, y es algo que se habla ahora mucho también, el tema de ser nómada digital o un emprendedor, digamos, sin un lugar físico, y aparte como tú también como asesor financiero y tal, ¿cómo ves el panorama para los emprendedores digitales en España? ¿Crees que España, por ejemplo, es un país que facilita el emprendimiento en cuanto a fiscalidad, o que quizás hay otros países en Europa que serían mejores para esto? Porque ahora hay mucha gente que se puede dedicar a los emprendimientos digitales y realmente no tener que estar en un lugar físico per se, ¿no? Que pueden estar en cualquier lado. Sí. Bien. ¿España es un sitio que favorece el emprendimiento? No, para nada, en absoluto. O sea, vamos, te ponen todas las trabas habidas por haber. Em, Hay un ecosistema startup interesante, pero los que realmente aspiran a ser una startup, que vaya a un concurso o a aspirar a una financiación, un vivero, etcétera, son muy pocas. Es decir, el emprendedor medio más habitual no es ese. Eso es el que tiene una startup, una idea innovadora y tal, pero el que quiere simplemente generarse un ingreso propio para vivir, para salir adelante, no es ese perfil, ¿no? Por eso también cuando eso en las cámaras de comercio que te hacen el tema esto de la ventanilla de los emprendedores y tal, donde hay un funcionario muchas veces sentado que no ha emprendido en su vida, ¿qué te va a explicar? Es ilógico. Um, a nivel, digamos, a ver, si tu proyecto no requiere una ubicación física concreta, no veo necesidad ni siquiera que estés en un país fijo, ¿no? Para hacer tu proyecto. Lo que pasa también es cierto que hay gente que necesita esa estabilidad, tener su casa, tener su tele 50 pulgadas, de tener su sofá, su propia cama siempre, tal, el mismo, ¿no? O sea, eso lo respeto, yo lo he tenido también, pero hoy por hoy, por ejemplo, yo eso no lo quiero. Yo viví muchísimo tiempo, casi 3 años de Airbnb, 3 meses aquí, 3 meses allá, así estuve en Bulgaria, Rumanía, Grecia, Polonia, repitiendo algunos países de vez en cuando y tal, porque yo no tengo, o sea, siento ese apego a una casa, nunca lo he tenido. Después de perder mis padres, yo me he mudado, yo qué sé, en 30 años me he mudado 20 y tantos veces con muebles, ¿vale? Más las veces que me mudaba de Airbnb, que eso no lo cuento como mudanza, eso es parte del lifestyle, ¿no? Pero el que le gusta viajar, el que le gusta, que no tiene un apego a un lugar físico, a tener unas pertenencias físicas contigo, pues evidentemente el poder moverse y estar un año aquí o 6 meses aquí o 3 meses en cada sitio, porque le motiva, es una gran oportunidad que tenemos hoy en día, que se ha multiplicado o potenciado quizás con el tema de la pandemia, ¿no? Que las empresas se han dado cuenta que necesitan, no es que necesitan, pero que no pasa nada con el tema del trabajo en remoto, el teletrabajo, ¿no? Que es parte ya, pensábamos iba a ser más difícil y de repente pues muchas empresas se dieron cuenta de que no pasa absolutamente nada, que pueden, que pueden venir pueden venir, ya me sacó del guión. ¿Qué quiere el cable? Es decir, que la gente se ha dado cuenta que no pasa nada, tener gente en teletrabajo les hace seguir funcionando. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad de que tenemos que ver el trabajador ahí mismo y queremos ver lo que hace y cómo calienta la silla, la productividad no cuenta. Ese cambio de paradigma es igual que como el trabajo de toda la vida también ha dejado de existir, ¿no? O sea, mucha gente se ha dado ahora, de repente se ha dado cuenta de que eso, que estés los próximos 30 años en la misma empresa, de repente a los 5 ya están en la calle
y ya dices tú, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y gente que ya lleva 25 años y pensaban jubilarse en 5, de repente se quedan parados, un primer NERTE, un ERE y al final fulminados y se rompen. El teletrabajo es una realidad, el emprendimiento digital es fantástico para ello. Y te digo que si tú además pues te posicionas bien, haces un trabajo magnífico a tus clientes por un valor, les da igual donde estés, ¿no? Como mis clientes, les da igual que yo lleve ya desde junio en una caravana de un lado a otro, que es donde estoy ahora mismo, ¿no? En un paraíso natural como el que yo llevo unos meses, que estamos confinados en Portugal, pero vamos, yo no me he puesto una mascarilla desde hace, no sé, 5 días, 6 días. La última que fui al súper para entrar, ni siquiera en la calle es necesario y aquí en los pueblos mucho menos sales a la calle, la policía da un carajo, es ilógico que en el campo que te digan que no puedes salir a dar una vuelta si no te encuentras ni Dios. Pero, digamos, me fui del tema. El hecho de que yo esté en la carrera no implica en absoluto, todo lo contrario, la gente sabe que cuanto yo más motivado esté, mejor hago mi trabajo y mejor hago, les aporto soluciones. En otros países hay más oportunidad o digamos más facilidad, sí. Hay países que para el emprendedor a la hora de impuestos y de establecerse son más sencillos, pero en la mayoría ni siquiera tienes que tampoco estar ahí. Es decir, que si tú quieres aprovecharte de todo el sistema de empresas del Reino Unido, montas tu empresa en el Reino Unido, pero no tienes que vivir ahí. Estonia, cualquier otro sitio, Rumanía también tiene unos sistemas tributarios muy buenos. El problema de lo que hay que hacer ahí es, sobre todo, y es una gran equivocación que cometen muchos, tú tienes que mirar dónde eres residente fiscal, porque si tú vives en España, eres residente fiscal en España, y vas a seguir viviendo en España, que porque en Estonia tengan un sistema o que tengan en otro país un sistema, tú vas a ser autónomo en España. La ley es clara al respecto. Si tú vives en España y tributas en España, vas a pagar tu seguro autónomo y todo en España, por mucho que montes una empresa fuera. No está prohibido, pero no es todo tan de color de rosa como lo pintan, ¿no? Por eso digo, si no tienes un apego familiar o físico, inmobiliario a un sitio, pues entonces si quieres optimizar tu situación, pagar menos impuestos para también tener menos necesidad de ingresos, porque muchas veces con 4 cosas que te quitas de impuestos y de papeleos, de gestoría, porque te lo facilitan en otro sitio, casi ya puedes vivir en Indonesia, te vas a Malasia, te vas bueno, al sudeste asiático en general, pues con $1.000, $800 vives. Que en España con eso no empiezas ni a pagar autónomos, impuestos, retenciones, IVA, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es que hay muchas oportunidades, pero todo, yo siempre digo, las oportunidades imponen eh, ¿cómo se dice? Responsabilidades, ¿no? No, perdón, sacrificios, ¿no? En mi caso, también yo tengo que buscarme la vida con mi seguro de salud. Yo no tengo seguro social, no tengo pensión de ningún estado, por lo cual yo tengo que procurar mis propias inversiones para cuando sea mayor yo tenga suficiente dinero para poder que cuiden de mí o simplemente el vivir, si me apetece no trabajar más, pues tener un sueldo y tener dinero para vivir, cubrir mis necesidades de sanitarias, etcétera, etcétera. Es la responsabilidad que yo tengo que asumir y el sacrificio, el que tengo que preocuparme y responsabilizarme de mi propia vida. Eso mucha gente no está preparado, que están tan acostumbrados a que papá Estado se encarga de todo y que otros se encargan de nuestras cosas y que no tenemos que hacernos responsables y que al final pues se encuentran con la cruda realidad cuando menos se lo esperan. Ahora que al respecto de lo que estabas hablando, de las inversiones, te escuchamos bastante hablar de de inversiones, de inteligencia financiera y tal. Y quería preguntarte, ¿cuándo fue el momento que te diste cuenta de la importancia de dominar la inteligencia financiera y cómo lo empezaste? Mira, realmente empezó cuando quebré y me había dado cuenta que no entendía la mayor parte del tema de las finanzas, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y después, evidentemente, hubo momentos que yo no podía hacer gran cosa, no podía hacer, es decir, yo ingresaba, pero no podía ni ahorrar, ni mucho menos invertir. Y cuando yo empecé a salir adelante y empecé a volver a, digamos, a ingresar más de lo que necesitaba para vivir,
yo sabía que no quería volver a pasar por lo mismo, es decir, yo no quería arriesgarme a volver a quedarme quebrado sin poder tener dinero para vivir, y eso habría que preverlo de alguna manera, ¿no? Entonces fue empezar a ver cómo se hace esto, cómo para ahorrar. Yo era muy malo para ahorrar, porque nunca podía ahorrar, porque siempre había algo que pagar, a lo que hacer caso. Em, pero después dices tú, bueno, tiene que haber formas, ¿no? Me di cuenta también que simplemente con ahorrar no vas a ningún lado. En ahorrar, sí, dejas de gastar, pero el ahorro no te va a llevar a tener una libertad financiera ni una tranquilidad del día de mañana para tu jubilación, ¿no? Eso lo hace la inversión. Y, y empecé a mirar y me di cuenta realmente de decir, es que yo no tenía ni idea. Sabía que llevar mi negocio, ni siquiera tan bien, porque quebré, tuve que mejorar en ese aspecto, pero después me di cuenta que yo de inversiones no tenía idea, porque todas esas cosas que yo tenía supuestas, que yo llegué a tener planes de pensiones. Y pues, ya te digo, el plan de pensiones que tengas con un banco y tal, es lo más absurdo, es lo más poco rentable que hay. Entonces digo, pero Dios mío, ¿esto qué es? Y claro, todo eso implicaba el aprender, el buscar la información, porque resulta es que no hay. Es decir, en los institutos y en las universidades no se da educación financiera. Los padres no lo dan en casa porque los propios padres mayormente no lo han recibido, por lo cual tampoco lo tienen, por lo tanto, pues no lo pueden trasladar a sus hijos, ¿no? Y ya te digo, conozco muy poca gente. Tengo un muy buen amigo que él y su hermano fueron educados por su padre, que fue contable, y los metió con el tema de cómo funciona el dinero, y ambos, hoy por hoy, con 40 y pocos de años, son prácticamente libres financieramente, eh, y sus hijos, ya te digo, que van a ser unos genios de los negocios y el dinero. Van a saber, ¿por qué? Porque se lo están trasladando como es, con la realidad, no lo que viene de parte del sistema obsoleto, educativo o gubernamental manipulado. Creo que se me nota que no me gusta nada que los gobiernos metan la mano en la educación, pero evidentemente si los gobiernos y los políticos meten sus manos, van a hacer que la educación sea lo que a ellos les interesa. Y a la mayoría de los gobiernos no les interesa tener ciudadanos formados en dinero, porque entonces no les necesitan. O sea, a los gobiernos les gusta que el ciudadano pues, sea sumiso y que haga lo que tenga, que lo que el papá de Estado dicte y que sobre todo dependa de él, porque mientras dependa de él va a tener votos. En el momento que si no fuesen necesarios, porque la gente es capaz de mantenerse por sí mismo, se les acabaría el chollo. Entonces, bueno, creo que está en nuestra mano, en nuestra obligación el trabajar en la educación financiera propia de los adultos, pero sobre todo de los niños y de los jóvenes, porque son, digamos, muchos de los mayores, ya es tarde. La mayoría de la gente no tiene tiempo de hacer grandes cambios y mejoras, pero sí con sus hijos y sí, con sus hijos, ¿no? Y con digamos, las nuevas generaciones, queda cierta esperanza de que puedan cambiar el chip y ser más responsables de su propia vida. Aquí me gustaría enlazar con una pregunta que tenemos de nuestra audiencia. Esta tercera temporada hemos lanzado una nueva sección de la pregunta de la audiencia y en Instagram lanzamos un story hace un par de días y se ve que es alguien que conoce de tus pasiones. No nos ha pasado el audio todavía, nos lo pasó por escrito, le tengo que pedir el audio, pero pregunta, y va muy, muy acerca de lo financiero, es ¿hacia dónde crees que nos llevarán las criptomonedas, hablando económicamente y financieramente hablando, si las utilizaremos en nuestro día a día o si cada empresa creará la suya? ¿Hacia dónde crees que puede ir este tema de las criptomonedas? Vale. Las criptomonedas, hay gente que dice, no, que son el futuro. No, es el presente. Ya están aquí. Lo que pasa que todavía creo que somos unos pocos los que realmente lo vemos y lo hemos... Yo llegué tarde. De hecho, yo a veces considero que llego tarde, llegué en el 2016, 2017, y siempre he pensado que yo he llegado tarde. Pero la realidad es que no. Es decir, incluso la gente que ahora está acercándose a todo el tema blockchain, criptomonedas, etcétera, todavía es muy temprano. La gran adopción en masa todavía tardará algún año más, ¿no? Porque todavía cuando los medios todavía critican más de lo que informan de forma imparcial, es que no ha llegado
el gran boom, ¿no? Cuando llega realmente la adopción masiva es cuando tienen que cambiar su discurso y no lo van a admitir, pero van a cambiar el discurso sin más a la realidad y van a dejar de contar barbaridades, ¿no? Porque no tienen ni idea. Y hay muy poca gente que realmente sabe de lo que hay detrás y cómo funcionan. Yo no me considero uno de ellos, yo los uso, las criptomonedas, me aprovecho de ellas, pero ni soy experto en blockchain, ni muchísimo menos, ni pretendo serlo, ni voy a hacerlo nunca. Porque yo simplemente, igual que en mis proyectos, no quiero ser ese experto que sabe tal, yo lo que quiero es sacar provecho del entorno, de las posibilidades que dan, igual que no soy alguien que tiene esas ideas genuinas, únicas, fantásticas, innovadoras, ¿no? Elon Musk, ¿no? Cohete a Marte, Tesla, yo no tengo esa capacidad mental para eso, no soy tan bueno. Yo soy el de copiar y adaptar, ¿no? Coger una idea que ya existe, mejorarla y lanzarla. Y aquí con el tema de las cripto pasa lo mismo, ¿no? El decir, a ver, ¿cómo se puede sacar provecho de esto? ¿Cómo nos podemos beneficiar nosotros y los demás? Las criptomonedas para mí son el presente. El tema es que ahora mismo no sé si cuántas hay, habrá 4.000 o algo así. La mayoría para mí son inútiles, no sirven para nada, son pura especulación y juego. Hay muy pocas que realmente tienen proyectos sólidos detrás. Para mí la única que vale es Bitcoin, es la única que es descentralizada, es totalmente estable, estable no en precio, pero estable en el sentido que no ha sido hackeado, que ya te digo, al no haber un grupo de interés, o sea, una persona, un dueño, un CEO detrás que toma decisiones, sino es la comunidad, está ahí, esto funciona, sin que nadie tenga que tomar decisiones únicas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que realmente requiere una comprensión que a la mayoría de la gente hoy por hoy se le escapa, no por inteligencia ni muchísimo menos, simplemente porque es tan nuevo, es algo que se inventó hace 10 años, 11 años y que realmente se habló la primera vez así en plan grande en el 2017 cuando llegó casi los $20.000 y siempre va mucho así una burbuja, y va mucho así una estafa, y ha sido un esquema Ponzi, de bola de nieve, y hay gente que hemos dicho que no lo es, y que bueno, que después cayó, y dice, mira cómo cae, y ahora llegó a $42.000, y ha vuelto a corregir ahora a los 30 esta mañana, o 29, ha llegado esta tarde, y volverá a subir, de ahí que no es estable, todavía el precio fluctúa, pero fluctúa porque hay gente que cree que, bueno, que cuando llega un precio, está barato y lo vuelven a comprar, sube, arriba está caro, lo voy a vender, especulan y tal, es un activo que es algo que no creo que se vaya a usar para pagar, porque Bitcoin aparte no está hecho, no está creado para pagar como medio de pago, porque es lento también, sino está planteado como reserva de valor, como lo que es el oro. Ahí sí puede tener una utilidad que creo que la mayoría de la gente puede llegar a entender. De ahí que grandes empresas en Estados Unidos están poniendo ya parte de su balance en Bitcoin. Están comprando, ayer otra vez una empresa compró $150 millones en Bitcoin y van a estar en su cuenta de resultados como de parte del efectivo, de la tesorería de efectivo. Uno de los mayores fondos del mundo, Grayscale, compra miles de bitcoins cada pocos días por la inversión tan fuerte que hace la gente. Es decir, ya no es una cosa de cuatro frikis. Aquí hay multinacionales detrás y sobre todo nos damos cuenta cuando los gobiernos cambian el discurso y ya no lo van a prohibir, porque decían que van a prohibir Bitcoin, que no pueden, pero la forma de prohibir Bitcoin es regulándolo, ¿no? Ellos lo que saben que no pueden prohibirlo, por lo cual lo van a intentar regular. Y como si a lo mejor tampoco lo van a conseguir regularlo, van a intentar sacar provecho, que es pues cobrar impuestos sobre el beneficio que la gente puede hacer negociando con Bitcoin. Y cuando se da esa situación de que el discurso de los gobiernos se va transformando, es cuando tú realmente puedes dar cuenta de que algo ya no es una estafa, que no es una bola de nieve, sino es algo real, porque los gobiernos después de tantos años se han dado cuenta que es algo que no pueden manipular, es algo que está fuera de su control. Y ahí es donde creo que radica el secreto de las cripto, o básicamente de Bitcoin, que no es manipulable y devuelve ¿cómo se dice en español? Les devuelve el poder sobre su dinero a la gente, ¿no? Al pueblo. Es decir, que la gente ya... Es verdad que hay que ser responsable de sí mismo, no hay nadie que te devuelva tu PIN, si has perdido tu clave privada, la has cagado, porque te quedas sin nada.
pero son esas cosas donde, digamos, volvemos a tener un control sobre algo y no estamos en manos de unos bancos, no tenemos que confiar en nadie y eso es una ventaja. El problema es que mucha gente no está preparado para ello. Entonces es un poco esa parte que tarda en que la gente dice, bueno, quiero mi vida, quiero mi libertad, quiero ser independiente de gobiernos, de políticos, no quiero depender y estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad formándome y haciéndome responsable de, de la seguridad, de guardar mis bitcoins, de darles el valor, lo que sea, ¿vale? Pero yo creo que ahí es donde cuando vamos a tener ese cambio de paradigma, cuando la gente lo asuma y sobre todo tenga esas ganas de volver a su libertad y al controlar sus cosas. Uh-huh. Bueno, Cristian, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo contigo, estoy enganchado ahí escuchándote. Acabo de mirar el reloj ahora, veo que llevamos más de una hora, tampoco queremos robarte mucho más tiempo, así que vamos a... Lo paso bien. Nosotros más, así que estaríamos aquí haciéndote preguntas. Lo que sí que vamos a pasar a la última sección, nos gusta siempre acabar con una ronda de preguntas finales que hacemos las mismas a todos los entrevistados. Vale. Y la primera, que es la que nos acompaña desde que el primer episodio, es ¿cuál es el libro que más has regalado o que más has recomendado? La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Yo creo que es el libro... Perdón, que está moviendo aquí la gata, está jugando el portátil y se está moviendo. Yo leí el libro hace 14 años, 13 años, no lo recuerdo, tendría que mirarlo, tengo por aquí, tendría que mirar la edición que es una de las primeras ediciones en español, de hecho no tiene nada que ver de apariencia con el que ahora se puede comprar en Amazon o en las librerías. De hecho, si hay gente que cuando ha conocido mi negocio, las tarjetas, y cuando yo empecé de forma deslocalizada y en remoto, y conocían el libro y conocían o miraban cómo era mi empresa, decían, es que es clavado. Es decir, he aprendido de ahí, lo he aplicado uno por uno, desde los asistentes virtuales a la centralita, la secretaria, el servicio de secretariado telefónico, que hoy por hoy seguimos. Después de 16 años, nosotros no cogemos el teléfono, lo coge una empresa, que no la misma, pero sí lo coge una empresa de secretarias, nos atiende el teléfono y se encargan. Porque realmente nunca hemos visto necesidad de que tengamos que atender nosotros el teléfono en tiempo real, porque somos una empresa que ha nacido en Internet y que desarrolla en Internet. Y así un montón de cosas de ese libro. Yo creo que es un punto de partida buenísimo cuando la gente tiene que reinventarse desde el trabajo de terceros al trabajo por uno mismo y en remoto y en el mundo digital. Creo que es uno de los libros que más he recomendado, sí. Regalado, no sé si lo he regalado, pero sí que lo he recomendado muchísimo porque es una cosa que creo que es muy potente. Bien. ¿Qué es algo que te hubiese gustado que te dijesen cuando iniciaste como emprendedor? Un montón de cosas. Es lo que le digo a la gente, cada vez que me dan la oportunidad les hago un decálogo. Pero una de las cosas que siempre digo, no te creas invencible. Porque yo me creí invencible con mi empresa de construcción, con mi crecimiento y de cómo estaba yendo, y mira cómo acabé. Porque a veces esa falsa seguridad de que, wow, mira qué bueno soy, mira cómo estoy creciendo, que estoy tal, y el no planificar ese downside, ¿no? Esa parte, no tomarte tiempo y de sentarte con lo incómodo y pensar, bueno, ¿qué puede salir mal para lo cual me tengo que preparar? ¿Vale? Esa parte yo creo que es una de las cosas fundamentales y que forma también parte en cierta manera del esto de los bloqueos y los miedos, cuando hablamos de eso, de cómo se puede uno desbloquear ante los miedos, del fracaso, del emprender y de perder, pues tiene que ver un poco por ahí, ¿no? El que no podemos pensar que no va a pasar nada malo. Uh-huh. Con el libro estoy viendo ahí detrás que está tu libro también, el de Empezar de nuevo, así que aparte del de la semana laboral de 4 horas, que también lo pondremos en las notas del episodio, también pondremos el tuyo, que recomendamos. Nos recomendó sí. Cipri Quintas, por cierto, a quien entrevistamos también en el podcast, y nos recomendó tu libro y también lo pondremos a él. Él está en el libro.
Ujú. Cipri es uno de los que está en el libro, con Cipri es un fenómeno. Tuve más de 4 horas de grabaciones que tenemos. Muchas cosas no salieron en el libro porque fue demasiado lo que hablamos, pero son esas historias de emprendedores que han tenido que volver a empezar una y otra vez, que cuando los ves hoy en día en televisión, los ves aparecer en un montón de sitios y dices tú, wow, mira qué tío de éxito, qué fácil lo tiene. Fácil los cojones, vamos, que detrás de cada historia de éxito, si escarbas un poquito, te das cuenta que hay una cantidad de historias de fracasos brutales, cuando la mayoría de la gente tiraría la toalla y diría, se acabó. Y ahí está la perseverancia, la resiliencia de continuar, de volver a empezar. Y ahí sí, el que tiene dudas, empezar de nuevo, y no porque sea mi libro, porque ya te digo, no es un tema de ventas, porque ya te digo, con Kindle Unlimited lo tienes gratis, o sea, se puede leer sin pagar. Y, y, pero yo creo que es una cosa muchas veces como emprendedores tenemos que ser conscientes de que la realidad, la mayoría de las veces, la realidad de un fracaso, de un éxito, viene precedido por un fracaso, ¿no? Entonces, el ver 12 historias de 12 personas, diferentes países, diferentes idiomas, diferentes culturas, y que todos han pasado, casi todos, por cosas muy, muy similares, dices, no eres el único. Si vas a fracasar, vas a fracasar, que eso no es una cosa de cultura, de idioma, de sexo, no, porque hay chicas, hay chicos, alemanes, austriacos, suecos, eh, españoles, canadienses, de restauración, marketing, o sea, es que están todos ahí y la historia siempre es la misma. El fracaso forma parte. ¿Qué hábito de los que has incorporado en tu vida te ha hecho desarrollarte más personalmente o cuál te ha influido más positivamente? Buena pregunta. Yo tengo un problema con los hábitos, porque ya te digo, por el tema del TDAH es muy, 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 muy difícil concentrarme, centrarme, hacer pautas, porque mi cabeza es un coladero, es constante. Entre que se me olvidan cosas, porque tengo tantas, más el ruido constante en la cabeza, los hábitos realmente se han complicado. Pero digamos, uno de los hábitos que me ha ayudado a mejorar ahí, y yo creo que es una de las cosas que no voy a dejar de hacer, y que empecé hace muy poco, relativamente poco, es la meditación. Y porque a mí siempre la meditación me parecía una cosa de hippies, ¿no? Eso para nada. Poner la mente en blanco, qué chorrada, eso no es posible. Imagínate para además un cerebro como el mío que está constantemente ahí a tope y que nunca para. Pero sí es verdad que cuando me explicaron de que eso de poner la mente en blanco, que no es así, que incluso pensando puedes meditar. Hay Jaime Chicheri, que también está en mi libro y amigo de Cipri y de Juan Merodio, que hicimos un webinar juntos, los cuatro. Me acuerdo que él decía que él medita corriendo. Dices tú, meditar corriendo, vamos, si se supone que tienes que poner la mente en blanca, que te vas a caer, ¿no? No, o sea, hay gente, o sea, cada uno medita, hace la meditación lo suyo, ¿no? Para mí, yo normalmente meditando me dejo dormir, las cosas como son, ¿no? Porque también tengo apnea del sueño y entonces, ¿qué pasa? Que estoy siempre cansado, es decir, siempre cansado. Nunca estoy descansado al 100%, por lo cual cuando me relajo, termino dormido. Pero en momentos de ansiedad, y ya te digo, como emprendedor, si te tomas las cosas en serio, vas a tener muchos momentos de ansiedad. Eh, yo la ansiedad lo que me produce es que se me pone peor las cosas, pam, 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 me vienen las ideas y no consigo hacer una sola cosa que quiero terminar. Estoy en 18 cosas y lo que llamamos, no, el multitasking. Los cojones, vamos a ver, no es multitasking, es que no sabes concentrarte, no sabes empezar una cosa y terminarla. El multitasking no es productivo, no es productividad, por lo cual decía, quiero terminar una cosa y no puedo. Pues con la meditación he logrado que eso sí, el decir, bueno, voy a relajar, voy a traer hacia abajo un poquito mi vibración, voy a relajarme y ya cuando estoy tranquilo y el corazón me vuelva a sus pulsaciones normales, puedo volver a sentarme. Y esa meditación normalmente la tengo que ser guiada. Hay apps muy buenas para ello y me la tengo que poner. Yo mismo no sé hacerlo. Las cosas como son. Yo me pongo la app, hago lo que me dicen en la app y sé el efecto que tiene en mí y la verdad que eso es uno de los grandes cambios que he notado en mi vida últimamente, la verdad.
Bien, ese es uno de los hábitos que aquí también estamos tratando de incorporar, la meditación. Así que nos sirve de buen Eh, consejo. si no conocéis la app Calm, calm.com, calm.com, es magnífico. Tiene de todo, tiene meditaciones de todo tipo para dormirte, volver a dormirte, si te desvelas a las 2 de la mañana, hay para volver a dormirte y funciona. A mí me funciona perfectamente. Y esas meditaciones express de 5 minutos, 3 minutos, esos momentos que dices tú, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, te pones los cascos, te sientas, cierras los ojos y la verdad que muy guay, me gusta mucho y la verdad que es un freno de emergencia bastante potente. Y que la siguiente pregunta es, cuando estás abrumado en el trabajo o no consigues focalizar, ¿hay alguna práctica, alguna técnica que te ayude para eso? ¿También la meditación o tienes algo más? Cuando estás tipo, tienes muchas cosas sobre la mesa y... Hombre, la meditación, salir a dar una vuelta o hacer una cosa totalmente distinta a lo que tendría que hacer. Es decir, si todo lo que tengo que hacer tiene que ver con el ordenador, con pantallas, con información, pues eso, me voy fuera, me voy aquí a mi pequeño paraíso a dar una vuelta, juego con la gata, hago algo, ya te digo, que no tiene nada que ver con el trabajo. Pues básicamente hay gente que te dice que tomes una ducha de agua fría, es para romper esa ansiedad, ese momento que dices tú, me va a dar algo, que no consigo centrarme, estoy con la cabeza loca, pues ese romper, ¿no? Que hay gente, una ducha fría, y yo no soy capaz, vamos, nunca he sido capaz de ducharme en agua fría, me da algo, pero sí que hagas algo distinto, ¿no? Entonces yo, si no puedo hacer nada de lo que acabo de decir, normalmente en vez de usar un sistema de organización informático que tengo, de cómo me hago mis tareas, cómo me organizo, lo que hago es que cojo una hoja de papel y apunto las cosas más, las 5 cosas que de repente digo, mira, esto es lo que tengo que hacer hoy sí o sí. Y me las pongo en un papel para olvidarme de toda mi lista de tareas pendientes, que son kilométricas, y solamente para visualizar esas cosas, 3, 4, 5 cosas que yo necesito y empiezo a poner un orden, decir, a ver, que para hacer esto que necesito, tengo esto, bueno, esto no me hace falta algo para terminar esto. Entonces, decir, realmente focalizarme en esas pocas cosas. En una sola sé que no puedo, es decir, si digo, pues en vez de 5, coño, coge una y hazla. No puedo, o sea, mentalmente no puedo, me supera, no tengo esa capacidad de decidir cuál es la que voy a hacer ahora. Entonces de ahí a que digo, bueno, por lo menos 4 o 5 y me organizo y con eso ya pues puedo centrarme y mi mente coge un poco de foco sobre eso y ya es como un pequeño puzzle. Y entonces ya veo claramente, ah, vale, para poder hacer eso tengo que mandar un email antes de nada para que me den la información de la tercera cosa, porque no puedo hacer la tercera si no tengo la información que tengo que pedir ahora. Entonces es un poquito digamos, una catalización, ¿no? Un catalizador, no sé cómo se diría, por eso, que intento un embudo, ¿no? De traerlo, centralizarlo y al final tener la información concentrada ahí. Ujú. Eso es lo que te he escuchado alguna vez decir, que es como tu GTD, ¿no? Que en vez de get the things done, tú lo llamas Yeah. get your shit done, ¿no? Get your shit done, sí, 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 sí. Realmente para mí, yo siempre he dicho que soy la persona menos productiva del mundo. Lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Hoy por hoy sé por qué es, por el tema del TDAH. Si ya no me vuelvo loco, yo sé que mi mente es como es y que me cuesta muchísimo concentrarme y centrarme. A mí me cuesta muchísimo leer un libro. Si yo soy capaz de leer 3 páginas y tengo que volver a empezar porque no tengo ni idea de lo que acabo de leer, porque mientras mi cabeza estaba repasando lo que me queda por hacer hoy, el proyecto que me faltaba, una entrevista, que si tengo que... Y al final digo, he leído 3 páginas y no sé qué he leído. Pero la parte esa de productividad, digamos, de conseguir hacer las cosas es fundamental. Pero muchas veces realmente darnos cuenta si somos o no somos tan productivos, ¿no? Yo tenía esa sensación de que no soy productivo y cuando lo hablo con alguien y le explico lo que hago o la gente ve lo que hago, mi propio equipo, cuando ven lo que yo hago a lo largo del día, flipan. Es decir, tío, tú haces el doble que cualquier persona normal. Lo que pasa es que como no es todo lo que querría hacer, pues siento que no soy productivo. ¿Vale? Perdemos un poco la perspectiva, ¿no? De qué es lo que hacemos. Por eso, una de las cosas que siempre hago es apuntar, quizás no apunto todo lo que voy a hacer, pero sí que intento apuntar todo lo que estoy haciendo o he hecho para al final del día tener en la agenda la lista de las cosas hechas.
porque me da la sensación, pues mira, sí que he hecho cosas. Porque si no las apuntas de ninguna manera, siempre las haces, tú al final de la noche o al día siguiente eres incapaz de razonar si has hecho o no has hecho cosas. Porque como no las ves, tú simplemente miras la agenda y ves que no hay nada, el calendario está vacío, te da la sensación, es que no he hecho nada. Joder, ¿qué he hecho si estaba todo el día haciendo cosas? Ni siquiera comí, solo desayuné y cené, o no desayuné ni comí, solo cené, no tengo la sensación que no he hecho nada. Importante apuntar, aunque sea, digamos, según vas haciendo las cosas, meterlas en la agenda para que después puedas hacerte una valoración de lo que has logrado hacer durante el día. Y la última pregunta ya para acabar es, ¿qué es para ti la actitud emprendedora? Wow, la actitud emprendedora. Yo creo que es proactividad, ¿no? el hacer, el hacer, proactividad, resiliencia. Es un poco machacada la palabra últimamente, se está usando mucho y muchas veces no con el sentido de la utilidad que debería tener. Pero, digamos, sí, un emprendedor que no sea proactivo creo que no existe. Un emprendedor reactivo al final es un empleado más, ¿no? O sea, espera que pasen cosas y según pasen las cosas, él reacciona. Un emprendedor, digamos, un empresario podría ser reactivo, para mí. O sea, el empresario es lo mismo, o sea, todo emprendedor es empresario, porque estás gestionando una empresa, ¿no? Pero yo creo que no todos los empresarios son emprendedores. Hay gente que es empresario porque simplemente pues ya hay una empresa hecha con un negocio y lo gestionan. Pero el emprendedor además tiene esa parte proactiva de la innovación, de la creatividad, del seguir haciendo, buscando cosas, de mejorar, de crecer. Y ya te digo que yo creo que unas características fundamentales de tener que utilizar una o de esa descripción única sería proactividad. Me gusta lo que has dicho, que no todos los empresarios son emprendedores, porque también da para lo contrario, ¿no? Que no es necesariamente ser empresario para ser emprendedor, o sea, puede ser empleado y tener esa misma actitud proactiva, Claro, creativa y tener una actitud emprendedora siendo empleado, ¿no? sí, sí. Yo de hecho, los años que fui empleado, yo era así. De hecho, he chocado mucho con mi jefe porque muchas veces yo tenía más iniciativa que mis jefes. Y eso un jefe, que además era jefe, no era el líder, era jefe, déspotas, muchos de ellos, de los tres, dos al menos, no gusta. Porque no gusta que tú tengas más ideas y pongas más ganas en la empresa que ellos mismos, ¿no? Y fue algo cuando yo decidí también que ya estaba bien, que ya no iba a aguantar más eso y que me monté por mi cuenta al 100%. Ya había tenido negocios paralelos, pero que quería ya ponerme por mi cuenta. Y ya digo, es eso, ¿no? O sea, hay trabajadores que pueden ser emprendedores y simplemente porque eso, emprenden cosas dentro de la empresa. Y esos jefes que los tienen, cuidad de esa gente, de esos trabajadores, porque son oro, son oro. Normalmente son machacados por compañeros tóxicos, gente envidiosa, mandos intermedios inútiles, incapaces, que tienen miedo de que la gente les sobrepase o que les dejen evidencia, porque normalmente muchos mandos intermedios son cero a la izquierda y cuando aparece alguien con iniciativa, pues ya dicen, este me va a dejar en mal lugar porque van a darse cuenta que soy inútil. Normalmente no se dan cuenta de esa manera, pero bueno, reaccionan mal y suelen no dar la oportunidad a la gente capaz, con ganas, que quieren mejorar su trabajo y aspiran a otra cosa. Pues esa es una buena forma de acabar. Yo quiero acabar, ya que te conocimos gracias a Cipri, pues dándote gracias, gracias, gracias. 3 veces gracias por esta masterclass de emprendimiento que nos has dado, porque la verdad que hemos aprendido un montón y espero que la audiencia se lleve también consejos, que hayan estado tomando nota como hemos estado nosotros. No sé si quieres acabar con alguna cosita, algo que quieras decir antes de terminar el episodio. Aparte de daros las gracias, gracias, gracias de corazón, como dice Cipri, eh, a mí el dar, igual que Cipri, ¿no? El ayudar y el dar a la gente sin esperar a cambio para mí es fundamental y yo creo que es cuando el karma, o llámalo como lo que tú quieras llamarlo, pero cuando damos, recibimos, ¿no? Con los clientes, con los proyectos, cuando tú das y das, aportas soluciones y das a la gente, vas a recibir éxito. Y
no, que la gente no abandone, ¿vale? O sea, es un poco un mantra mío que está en la web también, de nunca abandones, que no sabes cuándo llega la definitiva para triunfar, ¿no? Lo estoy nombrando mucho últimamente, a veces tengo que rescatarlo para ponerlo en mi web. Hay un dibujo de una mina de oro, ¿no? Que están ahí picando y van encontrando pequeñas pipitas de oro y tal, pero están ahí, "Buah, es que nada, esto no vale la pena, la recompensa es poca", y abandonan y se marchan. Y a 2 centímetros de haber picado 2 centímetros más estaba la gran piedra de oro, la gran pieza de oro estaba ahí del éxito, ¿no? Y por un poco más se lo han perdido porque han abandonado. No quiere decir que haya nunca que abandonar, porque yo tendría que haber abandonado antes mi empresa de construcción, antes de que fuese tarde y no llegásemos a quebrar, y no he sabido de encontrar el punto, pero no abandoné en mi esfuerzo de seguir adelante y dar un futuro a mi hija y después pues dar futuro a gente que trabaja conmigo, que tengan sus sueldos, que tengan posibilidades, gente que ha tenido emprendimientos gracias a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el no abandones, ¿no? Si tenemos un propósito en la vida que queremos haber encontrado, como en mi caso es el aportar, el compartir, el dar cosas sin esperar nada a cambio, eh, esa es la forma de no abandonar esas cosas positivas y que a veces es duro, pero dan muchísimas recompensas, os lo aseguro. Genial, muchísimas gracias. Vamos a compartir todos tus enlaces también para que la audiencia pueda conectar contigo y contagiarse de tus energías y seguir aprendiendo mucho de ti, de tus experiencias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos seguros que vamos a volver a conectar contigo en un futuro. Cuando queráis. Ha sido un placer, me lo he pasado pipa. Sé que me enrollo mucho y que cuando no hay un tiempo límite, al final se hace largo y espero que no sea un inconveniente para vosotros, para vuestra audiencia, pero me lo he pasado muy bien y os agradezco que hayáis contado conmigo para estar aquí y nada, os mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Genial. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Cristian. Hasta luego. Muchas gracias por conectarte con nosotros una vez más. Esperamos que hayas disfrutado de esta entrevista. No te olvides de dejarnos tus comentarios. Si te gusta lo que has visto, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y poder estar al día. Síguenos en nuestros perfiles en redes sociales. Los encontrarás todos en la descripción de este mismo episodio. Allí te ofrecemos más recursos exclusivos para tu crecimiento y desarrollo personal. Hasta la próxima.